Presentación del libro Mujeres que eligen a psicópatas Edith Simática, autor Hugo Marietán. El camino a la destrucción. Introducción. Este libro tiene como propósito transcribir las experiencias de personas que han convivido con psicópatas, o han mantenido una relación de largo tiempo con ellos. Nos centraremos especialmente en la ecuación complementaria psicópata, dado que, en la práctica, el porcentaje de mujeres que se relacionan con psicópatas es muy superior al de varones relacionados con mujeres psicópatas. Intentaremos contestar algunas cuestiones que surgen inevitablemente al investigar sobre estos circuitos, preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las condiciones o características que tiene la complementaria como para tolerar las alternancias de la conducta del psicópata, la especial y selectiva negación de la realidad psicopática que está viendo, el adormecimiento de la complementaria para ubicarse en la condición de cosa en que la ha colocado el psicópata y, finalmente, los indicios del despertar. Rasgos de la complementaria. Acerca del primer punto, las características de la complementaria, podemos decir que estas mujeres tienen factores comunes entre sí, a su vez, características distintivas que las separan de la mujer común. Una de estas características distintivas es el aburrimiento, o al menos, una actitud neutra frente a la relación con un hombre común. La complementaria, antes del encuentro con el psicópata, parece esperar que sucediera algo extraordinario en su vida. De adolescentes, en medio de la tormenta hormonal, tratan de buscar varones que se destaquen en alguna actividad. Son selectivas y exigen del varón que éste complete un protocolo con puntos sobresalientes como para acercarse a él. Sin embargo, esta característica selectiva hacia los varones comunes no es totalmente captada por la propia complementaria, es más, ellas se consideran a sí mismas como mujeres sencillas, pero como resultado de un interrogatorio fino y atento, sobresale que no se conforman con lo dado y que siempre están buscando más de lo que una relación común les puede dar. Muchas de ellas se refugian en carreras universitarias, empresariales o comerciales como un soporte que les permite dilatar el conformar una familia con un hombre común y, cuando una vez recibidas conforman una familia, la relación es solo formal y con un tibio contenido afectivo. El analista se da cuenta de esto porque el acento está puesto, ya sea en la continuidad de la carrera profesional o comercial, en el marcado desdén por las tareas del hogar y la atención de los chicos, o bien, por una exagerada atención hacia los hijos y hacia los aspectos formales de las relaciones sociales de una pareja, es decir, máscaras del aburrimiento. La fisura afectiva. En su historia vital se observan fisuras afectivas, producto de relaciones familiares anómalas, maltratos, o directamente descalificaciones por parte de algún familiar, que no necesariamente es la madre o el padre, sino otro familiar significativo, o en el peor de los casos, tienen un familiar psicópata que las condicionará en el futuro a la relación con psicópatas. A pesar de esto, muchas de ellas han sido líderes en su adolescencia, de hecho, ya adultas, y como consultantes como complementarias, se observa que la enorme mayoría son profesionales destacadas, empresarias, o tienen alguna característica social sobresaliente. Otras, aparecen en el consultorio, apagadas y grises después de una relación de 10 o 15 años con un psicópata, pero si se inquiere sobre las características de su adolescencia y su adultez joven, se ve que cumplen con los requisitos que mencionamos anteriormente. He tenido varios casos de complementarias que nunca han ejercido su profesión universitaria por mandato del psicópata, y han sido reducidas por ellos a cumplir solo con su rol de amas de casa. El encuentro con el psicópata. Esperar de la joven complementaria de que le suceda algo extraordinario en su vida,
Lamentablemente a veces se cumple de la mano del psicópata y, es justamente este factor el que explica el deslumbramiento casi inmediato que siente ante el psicópata, a quien ella capta como ese ser distinto, que, de hecho, lo es, que por fin ha llegado a su vida para darle el tan esperado cauce a una larga postergación. Tal vez esto dé cuenta del por qué la complementaria hace caso omiso a las evidentes alarmas ante las conductas extravagantes del psicópata en el inicio de la relación. Estas extravagancias y rarezas conductuales son justamente las señales que la complementaria necesita para determinar que está ante un ser muy alejado del común, que genera por un lado, temor, y por otro lado, una gozosa expectativa. Y el psicópata es cualquier cosa menos aburrido. La complementaria se encuentra en una relación donde el varón la hace sentir la mujer más especial, más interesante y la única que puede estar con él. Estas grandilocuencias verbales del psicópata, lejos de provocar el rechazo inmediato ante la desmesura, incrementan la fascinación de la complementaria. En este caso, el psicópata sabe cómo estimular el ego de la complementaria, aunque las mismas palabras y halagos emitidos por un varón común provocarían la burla de la complementaria. El otro elemento que la mayoría refiere es sentir una integración inmediata con ese ser extraño, de manera que el tiempo habitual requerido en una pareja común para lograr armar un nosotros imperfecto se convierte en un flash, en una inmediatez absolutamente inusual. Ellas dicen, lo vi, nos miramos, hablamos, y sentí que los dos éramos una sola persona. A tanto llega esta integración inmediata, que no le resulta extraño a la complementaria que el psicópata le proponga matrimonio a los pocos días de conocerlo, o que en el primer encuentro le confiese que está total y absolutamente enamorado de ella, situación que, lejos de provocar la normal inquietud o descreimiento ante tan abrupta e impropia declaración, provoca una asonancia y armonía en la cual la complementaria está totalmente de acuerdo. La colaboración de la complementaria. El psicópata, en los primeros pasos de la relación, se comporta como un maestro de la palabra, pero en realidad, si bien tiene un manejo de la manipulación oral de larga data, es la complementaria la que colabora activamente para darle el sentido especial al contenido del discurso del psicópata. Es decir, desde el inicio de la relación hay una cooperación de la complementaria para que la relación llegue a buen término, y esto no necesariamente implica inexperiencia por parte de la complementaria, ya que un buen porcentaje de ellas han tenido relaciones con hombres comunes antes del encuentro con el psicópata. No les son ajenas las burdas artimañas masculinas para seducirlas, por lo que no podemos decir aquí que esta relación se va a conformar entre un vivillo y una ingenua, más bien diríamos que los dos participan activamente para que el nexo se solidifique a pesar de las rarezas de la relación. La alarma de los allegados no es escuchada. Son precisamente estas rarezas las que son observadas por los amigos, familiares y conocidos de la complementaria, quienes notan un cambio temprano en la conducta de ella en referencia a su patrón habitual de comportamiento. La adaptación abrupta de la complementaria al psicópata genera variaciones cualitativas en su comportamiento habitual y la consecuente alarma de sus allegados. Paradójicamente, esto no es vivenciado en absoluto por la complementaria como un hecho inhabitual, sino como una experiencia especial, y cree que los señalamientos de sus familiares y amigos son producto de los celos o de la envidia, tesis que es abundantemente abonada por el psicópata en su maniobra para aislar a la complementaria de cualquier persona influyente que pueda oponerse a la relación. Estas primeras experiencias no son recordadas con nitidez por la complementaria luego de que ha pasado mucho tiempo de convivencia con el psicópata, y es fácil de entender el porqué de estos olvidos o esta falta de precisión en las alarmas iniciales,
dado que las tensiones y sobresaltos a los que la somete el psicópata son tan nutridos y variados que estas primeras experiencias parecen nimiedades en trascendencia, comparados con el ajetreo emocional que vive durante años. ¿Cómo atrae la complementaria al psicópata? ¿Qué es lo que atrae al psicópata de la complementaria? Mejor expresado, ¿qué es lo que hace la complementaria para atraer al psicópata? El psicópata es un depredador, es un ser que siempre está buscando una presa, algo que le pueda ser útil para conseguir sus objetivos, y rara vez elige a una mujer común dado que, en primer lugar, la mujer común huye del psicópata porque las rarezas y anormalidades en las conductas le provocan el suficiente terror como para desligarse de él y, en segundo lugar, el nivel de tolerancia no es el suficiente como para someterse a los grados de sumisión que exige el psicópata. Lo que la complementaria le muestra al psicópata es su insatisfacción profunda, su hambre de novedad y su hastío, que él puede visualizar detrás del ropaje formal que presenta la complementaria. Este ropaje formal de la complementaria es el que la asimila al resto de las mujeres, de tal forma que sus amigas y sus familiares dicen de la complementaria que era una chica común hasta que cayó en manos del psicópata, pero el psicópata logra ver detrás del disfraz de la complementaria y captar este aburrimiento y hambre de novedad. Ocurre que el psicópata es una persona básica, para él todo el ropaje, el disfraz de las costumbres culturales, no son más que eso, y va a la animalidad de las personas, terreno donde él se mueve a la perfección. La mujer común está muy apegada a los usos y costumbres, de tal forma que la observación de esos usos y costumbres son tan importantes como sus necesidades vitales, así es que muchas de ellas abandonan las relaciones con varones que se ajustan perfectamente a sus necesidades vitales, pero que no cumplen los requisitos formales de los usos y costumbres. La complementaria, en ese sentido, es distinta. Y es justamente eso lo que capta el psicópata, pero más que nada, es la complementaria la que se da cuenta de que ese ser distinto está mirándola en sus esencias básicas, y con desprecio de los elementos formales. Es una especie de juego clandestino, ya que ambos conservan hacia los demás los usos y costumbres comunes, pero para sí se relacionan con estos factores básicos en la relación varón-mujer. Por lo que vemos es una doble captación, por un lado, el depredador que olfatea a su presa, y, por otro lado, la presa, que emana los aromas necesarios para atraer al depredador. Lo que dice la complementaria. En el discurso de la complementaria estas distinciones están adornadas de elementos aparentemente comunes, por ejemplo, dicen que la atrajo tal o cual cualidad del psicópata. Por lo general se refieren a su inteligencia, a veces a su humor, o a ciertos rasgos de audacia que presenta el psicópata. Algunas dicen, me parecía un muchacho común, pero si se las lleva con paciencia por interrogatorios hacia los primeros pasos de la relación se descubren estos elementos que estamos mencionando. Algo que oscurece aún más esta dinámica es que cuando la complementaria se presenta a la consulta es un ser desgastado, apabullado, y se esfuerza en su papel de víctima de la relación. Hay tanto resentimiento, deseos de venganza, odio y complejas atracciones y, por sobre todas las cosas, decepciones, que hacen que la complementaria desdeñe estas sutilezas iniciales. A través de los capítulos que siguen vamos a ir desgranando el resto de las características de este circuito, pero primero debemos contestar a la pregunta básica, ¿qué es un psicópata? 2. ¿Qué es un psicópata? No hablamos en este capítulo del psicópata exacerbado, el asocial, el asesino serial, el violador secuencial ni del perverso intenso, sino que hablamos del que he llamado el psicópata cotidiano, el que ejerce su psicopatía en la pareja, en la familia, en el lugar de trabajo, en el club. Aquel que muestran sus rasgos psicopáticos y no son señalados como asociales. ¿A quién llamamos psicópata?
Un psicópata es una persona. Hago un alto acá. Porque varios de los damnificados por la relación con un psicópata no lo llaman persona, ni mucho menos. Por lo general se refieren a él con un insulto, el gran HDP. Pero, subjetividades aparte, es una persona. Con mayor precisión diremos que es una forma especial de personalidad. Es una manera de ser en el mundo que se distingue del grueso de la población. ¿Por qué característica? Por tener necesidades especiales y cosificar a las otras personas. Necesidades comunes y especiales. Es propio de la naturaleza de los seres vivos tener necesidades, necesitar de lo externo para sobrevivir, nutrientes, resguardo, reproducción y demás. Pero las necesidades comunes son consensuadas y comprensibles. Es decir, la inmensa mayoría las comparten, necesidad de alimento, y un modo de hacerlo, necesidad de los otros, por seguridad, por debilidad individual, y otras. Estas necesidades las entendemos, intelecto, y las comprendemos, empatía y vivencias similares. Son necesidades típicas, comunes. Entonces, ¿qué sería una necesidad especial? Es una necesidad que el común no acepta, no consensua o le repugna. Por ejemplo, preferir como alimento la carne humana, canibalismo, en un espacio y tiempo culturalmente inaceptado. La exacerbación del poder, ejercitar el sexo, sexuar, con infantes, pedofilia, o sin el consentimiento de la otra persona, violación. La cosificación. ¿Y la cosificación? Es quitarle la jerarquía, el valor de persona al otro y tratarlo como una cosa, como algo que se usa y se tira, como algo sobre el que se permiten maniobras y manipulaciones que serían indignas en una persona. Sobre una cosa se puede hacer cualquier acción sin el displacer interno, culpa, por las consecuencias de esas acciones. Es un tipo de impunidad interior que tiene el psicópata. En su mente parece haber un juez benevolente que prioriza las necesidades del propio psicópata por sobre las consecuencias negativas en las otras personas. El fin justifica los medios, enuncia este juez maquiavélico. Y esta es una de las claves para acercarnos, al menos un poco, a entender intelectualmente cómo funcionan estas personas especiales. Tú, el que está con el psicópata, no eres tratado como un igual a él, sino como algo inferior, desechable, como una cosa. Grandes son los lamentos de los complementarios, los que conviven con psicópatas, al darse cuenta de que no son valorados como personas. Porque el psicópata solo ve en ellas la utilidad para sus fines y sus objetivos transitorios. ¿Cuántos son? Alrededor del 3% de la población. Sobre una base, en Argentina, de 40 millones de habitantes, serían 1.200.000. ¿Todos varones? No, la relación es de 3 hombres a una mujer. O sea que contamos con unas 300.000 psicópatas mujeres. Rasgos de psicopatía. 1. Los psicópatas trabajan siempre para sí mismos. A veces parece que son altruistas, generosos, desprendidos. No confundirse, están invirtiendo, en algún momento sacarán el jugo a esas inversiones y a esas dádivas. Hemos tenido las experiencias de políticos esforzados por la patria, por la recuperación del ser nacional, por la patria grande, por los desposeídos, todos objetivos muy gregarios, pero hilando fino, solo estaban trabajando por cumplimentar sus necesidades especiales de poder. 2. El psicópata no muestra acciones psicopáticas en el 100% de sus conductas. Esto confunde mucho a los comunes que creen que un psicópata debe mostrarse constantemente en conductas atípicas o asociales. No. Al contrario. La mayoría de esas conductas son adaptadas y solo en un pequeño porcentaje se muestra como psicópata y no con cualquiera, sino que. 3. El psicópata muestra su psicopatía con el complementario, el que convive con él,
con otro psicópata, cuando se asocian para lograr un objetivo bandas de delincuentes, partidos políticos, empresarios, o cuando actúa sobre personas comunes, cuando las viola, las asalta, las estafa, las mata, etc. 4. Es de difícil identificación. Por lo general, pasan desapercibidos. Algunos son gentiles, amables, tienen el don de gente, son seductores, hasta fascinantes, los hay también muy desagradables, pero lo trataremos en otro trabajo, y ejercen su psicopatía solapadamente en ámbitos separados de sus lugares habituales. 5. Suelen ser bifrontes. Como Jano, el dios de la mitología romana, los psicópatas presentan dos caras, una frente a los complementarios y a su familia, y otra frente al resto de la sociedad. Suelen ser tiránicos, déspotas, agrios, callados con su familia, y sociables, agradables y solícitos frente al resto de las personas. De tal forma que los amigos externos a la familia no dan crédito cuando un complementario o un hijo de psicópata les dice cómo es el comportamiento del psicópata dentro de la familia. 6. Convencen. Suelen ser carismáticos y seductores. Convencen a los demás, a veces francamente los fascinan para que sigan sus proyectos o sus intereses. Las herramientas que usan son, una perspicacia especial para captar las necesidades y debilidades del otro, la capacidad de expandir la libertad en el reprimido, la mentira, son verdaderos artistas de la mentira, la coerción, la actuación, son actores natos. 7. La desmesura. En sus hechos psicopáticos, y si se observa bien se da también en los hechos cotidianos, sobre todo en los relacionados con la afectividad, el psicópata sobrepasa o no llega al rango normal que se da en el accionar común. La falta de empatía y la escasez de tonalidades emocionales contribuyen a su desmesura. Por ejemplo, ante la muerte de un familiar muy querido por toda la familia, el psicópata no manifiesta ninguna emoción y se limita a decir, estaba vieja y enferma, es normal. Otro ejemplo más común es el desmedido uso del celular para comunicarse con la complementaria, me llama o me envía SMS más de 20 veces al día, dice una de ellas, y cree, erróneamente, que es una muestra de interés y atención sobre ella, pero en realidad es una forma de control y de manipulación del psicópata cotidiano. 8. Minan la autoestima del otro. Trabajan cual escultor tallando todos los valores del complementario hasta eliminar, muy de a poco, todos los valores que lo sustentan como persona, la dignidad, hasta convertirlo en un ser dependiente y demandante de los caprichos del psicópata, un esclavo. Esto es un proceso, nada agudo ni torpe. Se hace con lija fina, pero constante y sin pausa. Y la mayoría de las veces el complementario no es consciente de la profundidad de su deterioro como persona. Ante la alarma general de su familia de origen, de sus amigos, que le ponen sobre aviso del desastre, el complementario hace caso omiso de las advertencias y sigue obnubilado tras el mandato del psicópata, quien, a sabiendas de esto, lo que hace es llevarlo a un 9. Aislamiento. El psicópata aísla al complementario y a toda su familia. Toda persona que puede interferir en su poder interno es descalificada, menospreciada, sutilmente, desde luego, hasta que el complementario se da cuenta de que esa persona es negativa para él. Así se va quedando sin amigos, primero, luego sin relación con los hermanos ni con sus padres, y su único sostén es el psicópata. 10. Uso y abuso. Llegado a este punto, el complementario ya está preparado para el uso y abuso por parte del psicópata, quien, ahora sí, muestra su cara más desagradable y tiránica, pero ya no tiene a nadie que lo pueda confrontar. 11. Un largo sueño. La relación psicópata-complementario hunde su anclaje en lo irracional. Nada lógico puede explicar esta unión. Sin embargo,
Es muy sólida y reincidente. La persona sometida a un psicópata parece sumida en un largo sueño, un vaho de irrealidad nubla todo lo relacionado con lo negativo de la relación. Aquí los argumentos de los ajenos al circuito psicopático chocan con una barrera incomprensible, puesta por el mismo complementario que se queja, pero daría su vida por seguir con el psicópata. ¿El psicópata debe someterse a un tratamiento? ¿Cuándo un terapeuta puede incidir terapéuticamente sobre la psicopatía de un psicópata? Nunca. ¿Cómo tan categórico? Muy sencillo. La psicopatía es una manera de ser. No es una enfermedad. Ni algo adquirido por malos tratos infantiles, es decir, no es algo aprendido. Es así. La historia de este tema muestra ejemplos de todo tipo de terapias, y el resultado es el mismo. ¿Siguen siendo lo que son? ¿Pueden modificar su conducta? Sí, si eso los va a beneficiar en algo. Por ejemplo, pueden actuar de presos modelos porque saben que eso les reduce la pena un 30%. Pueden asistir a terapia porque el complementario, cuando es huésped y el psicópata es parásito, le exige que lo haga. En fin, cuando le conviene. Cuando el terapeuta puede asesorar al complementario. Cuando el complementario se agotó en la relación, el efecto del psicópata sobre el complementario es como el de un vampiro energético, chupa las ganas, el ánimo del complementario quien suele parecer un anémico por lo desgastado. Cuando el psicópata lo deja por otro. Pero, nada se puede hacer cuando el circuito psicopático está vigoroso y el complementario duerme el sueño de los esclavos. Bien, el complementario viene a consulta, entonces ¿qué hacemos? Esto se los contaré en los próximos capítulos. 3. No son psicópatas, pero lo parecen. A menudo las mujeres consultan por estar en pareja con varones que les resultan ríspidos en su accionar y suelen confundir con psicópatas. Para hacer una adecuada distinción damos las características de algunas de estas personas y su diferencia con el psicópata. Mujeriegos. Existen distintos tipos de mujeriegos. El fogoso. Empujado por sus hormonas, está constantemente buscando a una mujer, sin discriminar mucho, con la cual saciar su imperioso apetito. Lo caracterizan la frecuencia de relaciones sexuales y la avidez por el acto sexual en sí, en detrimento del cortejo previo a la relación. Son machos que agotan a sus parejas y suelen ser necesariamente infieles, dado que una mujer no suele bastar para calmar su voracidad sexual. Por otra parte, la mujer común se siente sexualmente inquieta ante la presencia de estos hombres, independientemente de su aspecto, posiblemente por el hecho de que captan esta avidez sexual. Sin duda son la pareja ideal para una mujer fogosa, pero una fatiga para la mujer normal y un calvario para la mujer fría. Su prolífico accionar sexual solo se atenúa cuando es muy añoso. Hay casos de hombres de más de 80 años que mantienen su vigor, por lo tanto, la mujer que espere que estos hombres sean fieles deben perder toda esperanza. No hay aquí una intención de dañar o de ofender a su pareja, sino que esto es pura necesidad biológica, que incluso, a veces, llega a molestar moralmente al fogoso, pero, desde luego, no es algo que pueda dominar. Ninguna mujer comprende esto, así que la mujer satisfecha y gozosa es igualmente quejosa por las reiteradas andanzas extramaritales. Cuando conforman pareja con una mujer fogosa suelen llevarse de maravillas en lo sexual, pero suelen ser batalladores en la convivencia. Son esas parejas de las que los amigos no entienden por qué siguen juntos, ya que discuten continuamente, y a veces suelen ser altamente agresivos entre ellos, pero lo que los amigos no saben es que estas batallas verticales se solucionan en la horizontalidad. Estos hombres suelen tener un magnetismo especial e impulsan a las mujeres a tomar la iniciativa del requerimiento sexual. La hija de uno de ellos me decía,
Mi padre tenía un puesto de diarios y yo lo ayudaba algunos días, y era increíble cómo las mujeres directamente le venían a proponer, sin que él hiciese nada, un encuentro o una cita. Yo, como vivía en el barrio, las conocía, había casadas, solteras, viudas, delgadas y gruesas, y mi padre era de pocas palabras, de un trato seco, diría. Sin embargo, ellas venían una y otra vez detrás de su objetivo. Era un seductor pasivo, ya que él no hacía nada para conquistar a las mujeres. El infiel es mentiroso por necesidad. El seductor empedernido se caracteriza por disfrutar de los pasos previos a la relación sexual. Es un experto en cortejo. Ha adquirido la técnica del acercamiento hacia la mujer y el rito necesario para entrar suavemente en su interior. La mujer se da cuenta que está en presencia de uno de ellos por las galanterías y la falta de apresuramiento en conseguir el objetivo principal. Son muy cuidadosos con su presencia, en los detalles de su vestimenta y en la mesura de sus gestos. Son delicados, sutiles, pero no dejan lugar a dudas de sus intenciones. La técnica es acercarse sin asustar. En realidad, el seductor necesita tiempo para conocer con qué tipo de mujer está para encontrar los puntos vulnerables y las claves que le permitan artísticamente poseerla. Otro factor ponderable es la extraordinaria capacidad que tienen de comunicarse verbalmente y encantar con la palabra. Saben a quién, cómo, cuándo, dónde y de qué hablar. He conocido hombres que eran tan hábiles con su labia que eran capaces de conquistar, o al menos iniciar los pasos previos de una conquista, solo hablándoles mientras ellas caminaban por la calle, al parecer, indiferentes, y algunas mujeres me han confesado que no se pueden resistir a un hombre que las piropee y las sepa halagar con palabras. Hay una variedad dentro de estos seductores que se enamoran más de su técnica que de la dama, y cuando consiguen el sí de las niñas siempre tienen una excusa para no concretar la relación sexual. Este rasgo los emparenta con la histeria femenina, donde la apariencia genera situaciones eróticas que nunca llegan a concretarse. El hombre de las dos casas. Este personaje no se contenta con formar una familia y tener una amante, sino que amplía sus aspiraciones hasta formar una familia paralela. Estas relaciones pueden mantenerse por muchos años con un acuerdo tácito de las mujeres involucradas. Bien sabemos que se puede engañar a una mujer por poco tiempo, pero jamás por años. Por lo general suelen ser personas no agresivas y buenos proveedores con sus dos familias, pero no se pueden desprender de ninguna de las dos. El picoteador. Este tipo de infiel gusta de las aventuras esporádicas y con diversas mujeres. Es un amante express. Cuando no puede ejercer esta actividad con mujeres comunes, las realiza con prostitutas. Salvan su responsabilidad diciendo que ellos tienen un amor y que las relaciones sexuales esporádicas no afectan en nada su relación familiar, ya que no significan nada para ellos. El doble enamorado. Es aquel que aparte de su pareja tiene un amante estable, y la amante es consciente de la presencia de la otra pareja, pero la situación de su marido le es desconocida a la mujer oficial. Por lo general la amante tiene características que suplen algunas de las falencias de la mujer oficial, según el gusto del doble enamorado. Es aquel que tiene escapadas de fin de semana con su amante argumentando salidas de trabajo o congresos, etc. Esta situación es duradera porque la amante disfruta de un tipo de hombre solícito, por lo general generoso y sin las rispideces de la convivencia, y la mujer oficial tiene un hombre tranquilo que no suele generar problemas de convivencia. Contra toda esperanza de las mujeres que consiguen formar pareja con mujeriegos, a quienes han conocido precisamente por esta característica de ser conquistadores, debo decirles que, si bien su rasgo distintivo puede atenuarse, tal vez por la vida en pareja,
o incluso puede transcurrir un periodo de latencia al inicio de la relación en el que logre controlar, hasta un punto, sus apetencias hacia las otras mujeres. Tarde o temprano el hábito retornará y siempre seguirán siendo mujeriegos. Si una mujer es muy celosa debe desistir de relacionarse con este tipo de hombre y, si no lo es o está muy enamorada de él, debe tolerarlo tal cual es y no plantear una guerra eterna e infructuosa, ya que no cambiará. Diferencias entre el mujeriego y el psicópata conquistador. Los mujeriegos que hemos descrito aquí se satisfacen con conseguir, ya sea la relación sexual en sí, o sentirse favorecidos por las mujeres, y algunos, como en el caso del doble enamorado o el hombre de las dos casas, con la ternura y el disfrute de una familia aparte. Es decir, estos mujeriegos son cuantitativamente distintos del hombre común, que es más sosegado en este tema, y se acerca más a la monogamia. El psicópata es cualitativamente diferente en este rubro, ya que la seducción y la posesión de la mujer es una mera herramienta para conseguir otros fines más complejos, a saber, con la seducción tal vez consigan ser mantenidos económicamente por la dama en cuestión, psicópatas parásitos, o pueden conseguir poder, ya sea en el sentido económico o porque la mujer esté muy bien relacionada con factores de poder y le sirva de escalón para sus propósitos. Otro uso que hacen de las mujeres los psicópatas es el de construir una fachada de familia que los haga mejor presentables ante la sociedad para satisfacer sus necesidades especiales, como es el caso de empresarios, cuyo crecimiento depende de las relaciones sociales, o bien de los perversos, donde la fachada familiar es útil para ocultar sus oscuras inclinaciones. El psicópata, que desconoce el sentimiento de amor, le da un sentido utilitario a la mujer, y puede incluso, convertirla en una cómplice de sus acciones ilícitas. Manipuladores. El ventajista. Es una mezcla de manipulador y mentiroso con una excusa siempre presente para justificar su inacción laboral y su parasitismo sobre la pareja. No suelen ser agresivos, al contrario, pueden ser muy amables, hasta simpáticos, y muestran la cara de aquel al que la vida no le ha dado la oportunidad adecuada. Siempre está hablando de sus potencialidades trabadas por el medio, el país, o cualquier otra situación de la vida. Lo importante es que este tipo de hombre abusa económicamente de las mujeres, o bien el mayor peso económico lo lleva la mujer, y él se limita a hacer tareas menores con mucho tiempo libre. A veces suplen a la mujer en las tareas del hogar. Este ventajista, cuando es confrontado por la mujer, que a veces se cansa de ser el buey que arrastra la casa, asume un papel lloroso hasta reinstalar la lástima de su compañera, que lo vuelve a aceptar como parásito. Por lo general la mujer que se aparea con estos hombres es de carácter fuerte, dominante y de alguna manera le satisface el aspecto sumiso con que suele investir su personaje el ventajista. Al volver de su trabajo, por ejemplo, la mujer se encuentra con la casa ordenada y la cena preparada. Cuando se le pregunta a la mujer por qué sigue esta relación responde que a pesar de los déficits que ve en él, en realidad se siente cómoda y que, salvo el detalle de que trabaja poco o no trabaja, es un excelente compañero y una buena persona. El problema surge cuando la afectividad de la mujer se agota o aparece un tercero que le es más apetecible que el parásito, y es ahí donde se corre el velo y la mujer lo puede ver tal cual es, un ser ocioso que la ha estado manipulando durante toda la relación. Los argumentos recurrentes del ventajista son, que si estuviese en otro país apreciarían el talento que no puede desplegar en un lugar de cuarta como en el que está viviendo. Por ejemplo, un actor decía que de ninguna manera iba a hacer pequeños papeles actorales o comerciales porque él era un actor eximio para grandes obras de teatro que, por supuesto, nunca le ofrecían. Dentro de estos ventajistas también están los estudiantes crónicos que. Para seguir con este libro, lo puedes comprar por Amazon,
El enlace está en la descripción, de video, o sea debajo, gracias y saludos, 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 o sea debajo, gracias y saludos.